Buenos días. Mi nombre es Jairo Montes, yo soy profesor de la carrera de Psicología del Departamento de Ciencias Sociales. Mi ponencia se denomina Mapas conceptuales para la síntesis de la comprensión, representando la psicología del desarrollo. En primera instancia, muy brevemente, cuando hablamos de mapa conceptual, ¿de qué estamos hablando? Básicamente este es un mapa de un mapa. El mapa es una herramienta de representación y organización del conocimiento, que está compuesta por dos cosas, los conceptos y las conexiones entre conceptos para formar proposiciones, que entran en relación o se almacenan en la estructura cognitiva. Tienen como características establecer jerarquías que van de lo más general a lo más específico y permitir simplificación. ¿Por qué hablar de los mapas? Porque están bastante extendidos, se usan en muchas materias y demás, y ya incluso los estudiantes le han cogido un poco de fobia al asunto. Otra vez el mapa, pero hay que encontrar el sentido del mapa, hay que pensar en el sentido de los mapas. Y en ese orden de ideas podemos pensar que los mapas son herramientas poderosas para facilitar el aprendizaje significativo, en la medida en que permiten conectar el conocimiento nuevo del estudiante con su conocimiento previo. En la medida en que yo soy capaz de explicitar visualmente la comprensión y la conexión entre los conceptos que yo estoy estableciendo, e incluso agregar nuevos conceptos que tienen que ver con lo que yo ya sé, estoy favoreciendo ese aprendizaje significativo. Por otro lado, sirven como un tipo de andamiaje para ayudar a organizar y estructurar el conocimiento, y en este punto es donde yo me voy a centrar al explicar mi experiencia. Y permiten, y esto también es supremamente importante, generar un trazado de la ruta de aprendizaje. Si yo utilizo un mapa de una manera interesante dentro del salón de clase, yo puedo seguir la ruta de pensamiento de mis estudiantes, y eso es bastante valioso. ¿Cuál era la problemática mía? En particular, yo estoy a cargo de un curso que se llama Psicología del Desarrollo 1, que es supremamente teórico y conceptual. Se centra en tratar de explicar cómo se desarrolla la gente, cómo cambia la gente, qué se desarrolla, cómo se desarrolla, qué itinerario sigue el desarrollo, y son múltiples teorías las que tratan de explicar ese desarrollo desde múltiples contextos. Entonces, al estudiante le cuesta muchas veces trabajo hacer conexiones entre las teorías, dentro de la misma teoría, exige muchísima lectura, las clases son bastante densas en términos conceptuales, entonces se encontraba uno al final con estudiantes que hacían revueltos de conceptos, entonces que no tenían una claridad en relación con quién dijo qué cosa, con conexiones bastante débiles en términos puntuales, y básicamente encontramos unas dificultades que tenían que ver con la imposibilidad de establecer relaciones jerárquicas, es decir, cuáles son los conceptos más generales y cuáles son los menos generales, cuál depende de cuál, establecer relaciones aisladas y tener dificultad para establecer un conjunto, una mirada global de la teoría, por ejemplo. Se les dificultaba también conectar con su conocimiento previo, y ahí es donde yo digo, bueno, el tema tiene que pasar por más allá de dar una buena explicación en clase y hacer las lecturas, tratar de organizar el conocimiento dentro de la clase. Esta es la manera como lo utilizamos, porque uno podría dar, y ahí valoro mucho la ponencia anterior, la importancia de la consigna. Uno podría decir, estudiante haga el mapa, y estudiante haga un mapa para cada vez y móntelo en red, una cosa así, y realmente no es una estrategia muy valiosa en ese sentido, porque se le convierte en una tarea pesada para el estudiante que no le aporta nada más allá de tener que hacer una cosa mecánicamente, pero no establece estas conexiones de manera interesante. ¿Qué traté de hacer yo? Traté de enviarles los conceptos desarmados, iniciar por enviarles los conceptos desarmados a través de un archivo de CMAPS. Ellos recibían estos conceptos desarmados y trataban de generar una representación de lo que habían leído. Ellos trataban de construir este mapa a partir de los temas de clase. Inicialmente lo que tenían que hacer era básicamente establecer los conectores, que es una cosa muy simple, aparentemente, y sintetizar el tema que teníamos para la clase. Ellos llevaban su mapa y lo que hacíamos al final de la sesión era contrastar ese mapa que ellos habían construido con los conceptos que yo les había mandado con un mapa experto. Esa nos servía y tenía dos finalidades, básicamente. Por un lado, hacer una síntesis de su lectura, de lo que habían comprendido en el texto, pero por otro lado nos ayudaba a sintetizar la clase como un todo. Es decir, terminamos la explicación, la discusión magistral y nos centramos en el mapa experto.
pero nos centramos con el mapa experto a partir de los mapas que ellos habían traído. Entonces era una posibilidad de hacer contraste y de cerrar la clase. Porque muchas veces uno termina la clase y tiene el vicio del estudiante, ¿no? Y ya, terminó la clase. No, tomemos 5 o 10 minutos para ver la clase en un conjunto. Y ese conjunto se hacía a partir de ese mapa experto. Ellos tenían los elementos para contrastar a partir de ese mapa que habían armado, que inicialmente funcionaba con los conceptos. La cuestión y lo que tiene que ver con el andamiaje es que en un primer momento les mandaba simplemente los conceptos y, sigue por favor, mandaba los conceptos, pero incluso espacialmente con una ubicación jerárquica. Aquí hay una cantidad de conceptos para explicar la teoría piagetiana, pero la jerarquía está más o menos ordenada, yo no lo he desordenado del todo. Estos eran los primeros mapas de las primeras sesiones. Yo me iba poniendo más complejo conforme iba pasando el tiempo, ¿sigue? Y se los iba desordenando de a poquitos. ¿Llevo 10 minutos o me faltan 10 minutos? Ah, ok, vale. Se los iba desordenando, iba generando un nivel de dificultad mayor conforme iba avanzando la cuestión. Entonces los primeros mapas estaban muy organizados en términos espaciales y ellos únicamente tenían que hacer las conexiones. Posteriormente yo empezaba a moverles los mapas y a cambiarles la ubicación en términos espaciales de lo que podían ellos hacer. Y empezamos a ver cosas bien interesantes. Pasa, por favor. Este es el mapa experto de este que les acabo de mostrar. Entonces habla de la teoría piagetiana, que tiene como propósito científico el estudio del desarrollo de la inteligencia, siguiendo un itinerario de etapas cualitativas que tienen unas características particulares, y cuando hablamos de la inteligencia la vamos a entender como una estructura que se manifiesta en contenido y en función. Esos son como 3 horas de clase, pero ahí se sintetiza bastante bien. Sigue. Y ese es el mapa de una estudiante, que es bien interesante porque da cuenta de qué fue lo que ella entendió ahí. Entendió los propósitos científicos, está muy por el lado de lo que hemos visto, pero lo que yo noto es que el tema de la estructura le cuesta trabajo. Sí, porque lo ubica por un lado de la teoría piagetiana, estudia la estructura, la función y el contenido. Ahí no ha establecido una relación clara entre la cuestión. Entonces yo sé puntualmente dónde es que ella no ha cogido del todo, dónde necesitamos trabajar un poco más. Y claro, esto también tiene que ver con una lectura que salió del programa ese semestre. Me da un sentido de por qué la cuestión no está funcionando. Entonces, retomo. Son 2 cuestiones, les permite a ellos guiar su lectura en términos de establecer cuáles son los conceptos principales, y les digo, dándole los conceptos los guía uno muchísimo más. O sea, como que te tenés que centrar en esta idea, pero no solo centrarte en la idea, sino establecer conexiones entre esas ideas. Y por otro lado, como herramienta de síntesis de clase es muy buena al final, sentarnos y verla. Además que es flexible, o sea, no nos volvíamos como un ritual. Por ejemplo, en una tercera sesión yo le decía, bueno, salga usted y explíqueme. ¿Qué fue lo que vimos hoy? Con el mapa, yo le ayudo. Entonces la estudiante salía y explicaba cómo había entendido la cuestión y generaba esa síntesis alrededor de la cuestión. Les podía preguntar qué entendieron y qué no entendieron, pero no solo de entendieron, sí, sino a partir del mapa, cuál fue el concepto que no se les acomoda a la síntesis que les estoy planteando. Entonces permite localizar muy bien dónde está la dificultad de comprensión en términos conceptuales. Mire, así se empiezan a poner eventualmente, ya me miran un poco mal ellos, como que, ¿y por qué no los puede mandar ordenados? Les decía, hay que subir un poco el nivel de dificultad, porque esto ya implica el establecimiento de la jerarquía, no solo de la conexión. Entonces ya es una cosa que va más allá. Sí, y ellos van desarrollando una experticia cada vez mayor conforme van avanzando en los mapas. Los mapas de ellos se vuelven cada vez más claros. Y en un tercer punto ya, sigue por favor, establecíamos mapas autónomos. Yo dejaba de mandar los conceptos. O sea, para el siguiente módulo, ya que era el desarrollo emocional, ellos mismos construían sus conceptos. Yo ya no les daba los conceptos. Entonces, era como una especie de itinerario. Empezaba inicialmente dándoles los conceptos y la jerarquía, más o menos espacialmente. Después les quitaba la jerarquía y después les quitaba los conceptos y ellos tenían que hacer la construcción autónoma. Entonces, fue poco a poco. Y creo que esto supera la barrera de estudiante realice el mapa. Es una cosa que les causa mucho tedio y empezaban ellos mismos a pedir el mapa y un día dije, bueno, hagamos otra actividad de cierre, no sé qué. No, y la de los mapas, cerremos con los mapas. Es una cosa como que se volvió importante para ellos en términos de los cierres. Todavía tienen
y es una dificultad frecuente en términos de no reconocer exactamente qué es un concepto, y a veces me meten concepto y conector dentro de la misma parte del mapa, pero no es tan relevante. Es decir, ellos están haciendo realmente buena síntesis de la cuestión, y pienso que entre más trabajemos y la cosa avance un poco más, creo que va a ser más claro para ellos. Ok. ¿Cuáles fueron las posibilidades que se abrieron para mí desde esta experiencia? Por un lado, sintetizar los temas de clase. Esa síntesis me pareció supremamente valiosa, porque ver o tener una mirada global de la cuestión es supremamente importante para el estudiante de manera amplia. Por otro lado, explicitar la propia comprensión y la relación entre los conceptos. ¿Sí? Ellos, muchas veces, uno le hace una pregunta al estudiante y el estudiante es como si uno le diera un botón de play y suelta al pie de la letra de la cuestión. Pero cuando uno le pide una conexión entre mapas, está haciendo que él genere unas relaciones explícitas y un poco más conscientes de la cuestión, y permite, por supuesto, identificar dificultades de comprensión, que a mí me pareció eso supremamente valioso, saber cuáles eran los conceptos que le están causando mayor dificultad. En términos del trabajo autónomo, ¿qué nos aportó? La lectura previa de la clase para mí es un elemento supremamente importante. Yo no puedo trabajar en las clases tal y como lo hacemos si ellos no han leído. Entonces esto era una posibilidad de, bueno, no exactamente de control de lectura, pero sí por lo menos exigirles establecer ciertas relaciones previas a la clase. Por otro lado, los conceptos principales, darle los conceptos principales, generar una especie de andamiaje en la lectura, haciendo que se centren en la construcción de relaciones de los elementos relevantes. Porque a veces lo que pasa es que los estudiantes se centran en elementos accesorios de la teoría, y eso no permite avanzar. Si yo les doy los conceptos centrales, por lo menos en una primera instancia, va favoreciendo que ellos empiecen también a hacer lo mismo posteriormente, si yo les voy soltando el control. Permite la sintetización de la comprensión de lo leído y construir mapas. Ha fomentado, a mi modo de ver, todavía necesito recoger un poco de evidencia de manera mucho más sistemática, como lo mostró la ponencia anterior, un proceso más metacognitivo. Es decir, qué he entendido, qué no he entendido, qué me falta por entender, qué conexiones he hecho bien, qué conexiones no he hecho tan bien. Esto se logra en la medida en que yo tomo cierta distancia del texto para capturar la comunicación comunicativa del autor, tratar de ver qué me está diciendo el autor en el mapa, porque es que tengo que tener un mapa que tenga lógica y sentido al final, y en ese mapa estoy recogiendo qué me trató de decir el autor. La herramienta del CIMAP aquí es supremamente importante en términos tecnológicos, porque dice, bueno, ¿y por qué no lo hace en papel? Pero el tema de poder compartir, de poder tener esta cuestión flexible, esta herramienta tan poderosa, ha sido supremamente valioso acá. Implicaciones. Permite planear, organizar y sintetizar mejor las clases, y sobre todo obliga a un cierre reflexivo de las mismas. Es más trabajo, por supuesto, porque hay que tener los mapas siempre listos, hay que tener todos los conceptos armados, hay que realizar la lectura uno críticamente y construir estos mapas que muchas veces no son tan simples, pero los beneficios son grandísimos en la medida en que la pregunta, por ejemplo, ¿entendieron?, cobra otro sentido. Con los mapas es mucho más transparente, tanto para el docente como para los estudiantes, lo que entendieron, lo que no entendieron y lo que necesitan entender. Esta es un poco la experiencia que he recogido hasta ahora. Apenas estamos pues como en el punto de inicio de la cuestión, pero espero avanzar mucho más sistemáticamente alrededor de esa estrategia de clase, que para una clase que es supremamente conceptual ha sido bastante efectiva por ahora.